En este tutorial te muestro ideas de manualidades de decoración para tu hogar estilo verano con un frasco de vidrio como este y un saco de patatas de tela de yute que puedes conseguir en la frutería más cercana. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Después de lavar bien el saco de yute, lo voy a descoser por todo el borde. Todo ese hilo o cuerda rústica la voy a guardar porque la vamos a necesitar para esta misma idea o para futuras manualidades. De la tela de saco voy a cortar una pieza del tamaño del frasco de vidrio, más 2 centímetros a cada lado, y la voy a deshilachar de la siguiente forma. Le quito 2 hilos seguidos. A partir de ahí voy a contar 8 hilos y voy a volver a quitar 2 hilos más. Volvemos a contar 8 hilos y quitamos 2 hilos más. Y así hacemos lo mismo por toda la pieza. Guarda estos hilos porque te pueden servir para otra manualidad. Ahora le voy a quitar los hilos en la parte central. Quita cuantos hilos quieras dependiendo del ancho de tu frasco de vidrio. Luego vas a ver cómo queda. Con uno de los hilos que hemos sacado vamos a ir uniendo con un nudo los hilos de 8 en 8. El nudo lo vamos a hacer en todo el centro. Cortamos lo que sobra del hilo. Hacemos lo mismo con el de al lado. Y así con cada grupo de hilos. Antes de pegarlo en el frasco puedes decidir si el nudo lo dejas hacia adentro o lo dejas hacia afuera. Eso lo decides tú. Ahora vamos a empezar a pegar la pieza de tela en el frasco de vidrio. Quiero aprovechar para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más, con toda la información, los materiales, las medidas y el paso a paso, con ideas de manualidades con reciclaje creativo. Cuando estés pegando esta pieza, intenta que esta parte te quede lo más recta posible. Ahora vamos cortando el hilo que sobra. Terminamos de pegar bien el otro extremo, que como ves sobra bastante tela, pero lo hemos dejado así a propósito. De esta forma será mucho más fácil trabajar y luego después lo que hacemos es que cortamos el sobrante. Ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario y le compartas este vídeo a tus amigos por las redes sociales. Ahora voy a retirar de la parte de abajo todo el hilo que sobra. Y hacemos lo mismo en la parte de arriba. Pero aquí no le voy a cortar los hilos que sobran. Luego te muestro por qué. Antes voy a pegar esta cinta de lino como detalle decorativo en esta parte. Ahora vamos a pegar los hilos que sobran agrupándolos de 8 en 8
con un puntito de pegamento. Hacemos lo mismo con todos los hilos. Y ahora sí cortamos lo que sobra. En la parte de abajo también le voy a pegar la misma cinta decorativa. Con la misma cuerda con la que descosimos el saco de yute, vamos a hacer una trenza con 6 hilos. Si tú prefieres hacer una trenza más gruesa, puedes utilizar muchos más hilos, utilizar otro tipo de cuerda o cualquier otro detalle decorativo. Para calcular el largo de la cuerda, yo medí aproximadamente 4 veces la boca del frasco. Empezaré pegando por la parte de adelante del frasco la mitad de la trenza, digamos lo que sería el medio de la trenza, y lo pegamos justo en el borde del frasco. Así por ambos lados hasta llegar a la parte de atrás. Pegamos la trenza en el punto en donde se unen y seguimos pegando la trenza justo por debajo de la otra. Hasta llegar nuevamente al frente, donde se volverán a encontrar los dos extremos. Ponemos un punto de pegamento y las pegamos de esta forma. Para darle ese toque rústico pero de estilo verano, le voy a pegar esta preciosa concha marina. Pero antes le voy a quitar el nudo y deshacer un poco las trenzas en los dos extremos. Ahora sí, vamos a pegar la concha. Y para que la cuerda no quede así como tan larga, la voy a cortar un poco. Me encantaría que me escribieras en un comentario qué te pareció esta idea. Si alguna vez habías hecho esta técnica de quitar los hilos en la tela de saco o si harías alguna cosa diferente. Voy a preparar un poco el escenario y te muestro las posibilidades de lo que podemos hacer con este frasco de vidrio decorado. ¿Qué tal esta opción? Un poco de arena con una vela. Y si en vez de arena le ponemos, por ejemplo, estas piedras decorativas. Para el momento de grabar el vídeo no tenía más piedras, pero me imagino que quedará precioso llenando todo el frasco hasta arriba. Si lo llenamos un poquito más con arena o con tierra, podemos ponerle unas flores para hacer un precioso florero. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta opción? Lo bueno del frasco de vidrio es que también lo puedes rellenar con agua y poner unas plantas o flores naturales. Otros materiales decorativos pueden ser estas piedritas de cristal o estas velas pequeñitas a pilas. Y si le pones unas velas perfumadas, ¿qué tal? A mí me encantan estas de canela. Como ves, esta idea tiene muchas posibilidades. Estas son ideas de manualidades de reciclaje creativo que te pueden ayudar para decorar tu casa, para vender si quieres emprender tu propio negocio o como un lindo regalo. A mí me encanta este estilo rústico, como natural.
Y si por encima le damos ese toque de playa, mucho mejor. Coméntame, ¿qué te ha parecido esta idea? Ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario y compartas este vídeo por las redes sociales. Y si te gustan mis ideas, suscríbete a mi canal y es muy importante que le des a la campanita de las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y también te invito a que te suscribas a mi blog, crearyreciclar.com. De esta forma te enviaré un correo cada vez que saque una publicación nueva. En mi blog, además de todas mis ideas de reciclaje creativo, también comparto mucha información sobre el reciclaje y muchas cosas más. En esta ventanita tienes muchas otras ideas de reciclaje creativo. Haz clic en el corazón para suscribirte a mi canal y aquí te llevará directo a mi blog, crearyreciclar.com. Y espero que me acompañes para el próximo vídeo. ¡Chao!